Padre, gracias, Señor, porque a través de los siglos tú eres Dios, tú eres bendito. Alabamos tu nombre, Señor. Te invitamos en este día, Padre, otra vez, a que nos hables. Abre los ojos, Señor, de nuestro entendimiento, para que podamos captar tu palabra en este día, otra vez. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Mientras los niños van saliendo. No sé si yo me divertía tanto en la iglesia cuando yo también. No sé de ustedes, pero esperamos de que, aparte de ellos estar creciendo en los caminos del Señor, y que pronto esto se le va a quitar a ellos la actividad que tienen, la energía que tienen, que lo que se les va a quedar es el amor por la iglesia, de que ellos van a desear estar en la casa del Señor. Y nos dice la palabra que entrenemos al niño en sus caminos, cuando sea grande no se apartará de él. Así que hay una guerra que existe en estos días por el alma de nuestros hijos, y nosotros tenemos que ser bien astutos en pelear esa pelea para que al final sus almas sean salvas también. Amén. Bueno, hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado eso, si alguna vez tú has estado en una conversación con alguien y esa persona te dice algo que te dejó como medio picado. Y tú quisiste darle una respuesta bien contundente, clara, inteligente. ¿Y sabes qué? Se te ocurrió exactamente qué decirle, solo que fue muy tarde. Ya después tú te pones a pensar, oye, todo lo que le debería haber dicho a esa tipa o a ese tipo era... Pero ya es muy tarde. Si te ha pasado, entiendes. Pues ¿sabe qué? La FDA acaba de aprobar una droga que puede revolucionar eso, porque va a lograr el sueño de muchas personas. Esa droga, cuando tú la usas, causa que tu cerebro funcione a un nivel mayor del usual, y muchas mujeres están diciendo, mi amor, tú necesitas eso. Una película fue hecha basada en esta pastilla. Se llama Sin Límites. El caballero en la película se tomaba esa pastillita y era súper inteligente. Él pensaba como a 10 pasos más adelante que los otros. Analizaba las cosas rapidísimamente, sabía qué decir en cada momento, en cada situación. Pensaba veloz, entendía velozmente, actuaba velozmente, recordaba velozmente, y en total era más inteligente que todos los que estaban a su alrededor. Una pastillita. Óigame, esa pastillita podrá resolver muchos problemas a muchas personas hoy día, porque los va a hacer mucho más inteligentes, solamente que hay un problemita con la pastillita. Tiene algunos efectos secundarios. Hace que te duela la cabeza, te duela la espalda, te duela los hombros, te duela la quijada, andes torcido, o sea, te sale el pelo por donde no debía salir. Y eso es lo que pasa usualmente cuando el hombre se pone a manipular lo que Dios ha hecho. El hombre puede tratar y puede imitar, pero nunca puede igualar lo que Dios ha hecho. Ahora, pero ¿qué tal si pudiéramos encontrar algo similar a eso, que sí funcionaría? Detente a pensar en eso. Si pudiéramos descubrir algo así, ¡wow! ¡Qué bueno sería! Para poder lograr usar no solamente nuestro cerebro al máximo, sino sobre todo el poder del Espíritu Santo, que ya de hecho está en nosotros, pero que no siempre lo usamos al máximo, porque siempre decimos,
que el ser humano solamente está usando supuestamente 10% de su capacidad mental. Imagínate, si nosotros pudiéramos utilizar nada más el 20, el 30, el 50% de la capacidad espiritual que hay en nosotros. Porque si recuerdan, y regresamos al tema donde comenzamos varias semanas atrás, de que el Espíritu Santo ya está en cada cristiano. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo si tú ya eres cristiano. Lo único que tienes que hacer es desatar la clave para abrir ese acordeón y permitir que el Espíritu fluya completamente en ti. La semilla está ahí, el software está ahí, todo lo que tú necesitas ya está ahí. Lo que pasa es que no lo estamos usando al máximo. Entonces, hemos estado hablando por semanas acerca del tema y nos alejamos un poquito para hablar acerca de algo que tocó nuestra atención en las noticias en las últimas semanas. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de él? La partícula. ¿Cómo? La partícula divina. Y aunque pareciera que no está conectado, está completamente conectado. Porque esa partícula divina ya está en nosotros. Y no solamente es la partícula divina, es aquel que hizo la partícula divina, a diferencia de la partícula divina, porque todo está hecho de la partícula divina. Pero el hacedor de la partícula divina reside dentro de cada cristiano. Pero no utilizamos la capacidad que tenemos de parte de Dios como deberíamos. Y si lo hiciéramos, ¿qué sería de nuestras vidas? Pues sabríamos tomar mejores decisiones. Sabríamos hacerlo más rápidamente. Podríamos incluso identificar lo que se está moviendo detrás de las situaciones que nosotros vemos con nuestros ojos físicos. Podemos ver con nuestros ojos espirituales. La Biblia dice que en una ocasión Dios le habló a un profeta y él tenía su asistente y el asistente no veía lo que el profeta veía. Y el profeta le dijo: Señor, ábrele los ojos. Y el Señor le abrió los ojos al asistente de aquel profeta y él miró sobre la colina y de repente vio un ejército de ángeles que estaban allí protegiendo a Israel. Pudiéramos llegar a tener capacidad de ver las cosas que Dios ve, ver con los ojos de Dios. De no tener temor en ciertas circunstancias porque sabemos que Dios verdaderamente está con nosotros. Amén. Que nunca nos ha dejado y nunca nos ha abandonado. Seríamos capaces de obedecer a Dios más eficazmente. Podríamos hacer tanto más, no solamente para nosotros, sino para el reino de Dios. Y eso revolucionaría no solamente nuestras propias vidas, sino revolucionaría el mundo entero. Ahora, adivine qué, ya inventaron esa cosa. Ya la inventaron. Y esa cosa se llama precisamente el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, oiga, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Ahora, algunas de estas pastillitas, Modavinil, por ejemplo, son pastillas que están llamando pastillas milagrosas, porque las hay de todas clases hoy día. Pastillas hasta para hacerte crecer el pelo. O sea, son pastillas realmente milagrosas, al parecer, pero vienen con sus defectitos. Pero la que hace Dios es diferente, porque no solamente te da ese poder, te da el poder sin el problema. ¿Qué es la diferencia? Porque Dios, cuando hace las cosas, las hace bien, las hace perfectamente. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es una palabra que tú no puedes ignorar y pasar por encima rapiditamente. Y recibiréis dunamos. Esa es la palabra griega
que traducimos a poder. Dunamos es la misma palabra de la que surge la palabra dinamita, dunamos. Capacidad tan grande de transformar lo que está a su alrededor. Poder, catabum. Poder, recibiréis poder para mover montañas. Recibiréis poder para transformar tus circunstancias. Recibiréis poder para ver las cosas como Dios las ve. Tu vida no va a ser una vida común y corriente. Vas a tener una extensión a tu vida. Vas a tener autoridad y vas a tener acceso a cosas que otros no tienen. Recibiréis poder. Incluso la Biblia dice que no solamente va a ser en el ámbito espiritual, sino aún en el físico y en el mental, que traerá el Espíritu Santo a vuestra memoria las cosas que Él os ha enseñado. Imagínate eso. Eso aplica no solamente a la Biblia, sino a cualquier cosa. Eso quiere decir que si yo soy un estudiante y estoy estudiando, valga la redundancia, para un examen, y he aprendido lo que me he puesto a rebuscar, en el momento del examen no tengo que ponerme nervioso si yo confío en el poder del Espíritu Santo. Porque yo puedo confiar de que Él me va a traer a la memoria lo que yo necesito saber en ese momento. Porque muchas veces nos sucede que aprendemos algo, pero en el momento de la prueba se nos olvida todo, ¿verdad? Es como aquella persona que no supo qué decir en el momento de la confrontación con esa persona. Pero si tú estás confiando en el poder del Espíritu Santo, hasta ese detalle se encarga el Espíritu. Y recibiréis poder. Recibiréis poder. Dios te va a traer discernimiento y sabiduría. Dice la Biblia que todo aquel que le haga falta sabiduría, si simplemente viene a Dios y se lo pide, no importa quién tú seas, el Espíritu Santo te va a contestar y Dios te va a dar esa sabiduría, ese conocimiento que tú necesitas en ese momento para tomar esa decisión. Recibiréis poder. Incluso la Biblia va más allá y habla acerca de poderes que a veces nos dejarían fríos de lo que Dios puede hacer, porque en realidad nosotros podemos vivir vidas o muy ordinarias o muy significativas. Solamente tú tienes que decidir si vas a ser una persona ordinaria o si tú vas a ser una persona dirigida por el Espíritu Santo. Ya lo tienes dentro de ti, pero ahora Dios quiere que lo uses a la capacidad completa que Él tiene para ti. Lo podemos hacer si confiamos en Él, lo vamos a poder lograr. Quiero que pensemos por los próximos minutos entonces nada más sobre el título: sí puedo ser siempre lleno del Espíritu Santo. Puedo ser siempre lleno del Espíritu Santo. Es interesante que Dios nos ofrezca a nosotros esa oportunidad tan grande y nos dice: sed llenos siempre del Espíritu Santo. Eso quiere decir de que nosotros no aprovechamos completamente lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, como hablamos unas semanas atrás acerca de esto regresa de nuevo al comienzo siempre, de donde Dios nos trajo. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a hablar acerca de este tema, dijimos que en el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los diseñó para que tuvieran una relación perfecta con Él? Y Dios depositó su espíritu dentro del hombre, a diferencia de lo que había hecho con toda su otra creación. La partícula divina está en todo porque Dios ha creado todo. Pero lo único a lo cual Dios introdujo su propio espíritu fue al hombre, no a los animales, no a las piedras, no a los árboles, no a las estrellas, solamente al ser humano. Ahora, Dios puso ese mismo Espíritu Santo en Adán, que luego entró a los discípulos el día de Pentecostés. Ponte a pensar en eso. Ese fue el mismo Espíritu
que estuvo con Adán, ahora estaba con los discípulos. Pero eso quiere decir entonces que Adán estaba lleno del Espíritu Santo. Bueno. Dice la Biblia que Dios hizo todas las cosas y que las hizo bien. Y cuando Dios hizo a Adán, lo llenó de su Espíritu Santo. Y Adán entonces andaba dentro de los caminos del Señor, obedecía al Señor, hacía cosas extraordinarias, porque Dios estaba con él y dentro de él y estaba lleno del Espíritu. Pero fíjate, aún así, Adán pecó. Porque el hecho de que tú tengas el Espíritu Santo y estés lleno del Espíritu Santo, no quiere decir que tú seas libre del acceso al pecado, que el pecado no te pueda alcanzar o que tú no puedas salirte de los caminos del Señor y pecar. Y por eso es que la Biblia nos ordena que seamos siempre llenos del Espíritu Santo. Mira, dile siempre. ¿Tú sabes qué quiere decir eso siempre? ¿Eh? Siempre es ¿qué? Todo el tiempo, exactamente. Siempre no excluye ningún tiempo. Dios es siempre Dios. Dice la Biblia, Dios es el mismo, ayer, hoy y para siempre. El tiempo no lo afecta a Él no cambia, Él es el mismo. Y Dios nos dice a nosotros que seamos los mismos, que seamos íntegros, que siempre estemos con Él. El problema es que nosotros somos así como medio... Sí, nosotros somos fluctuantes así. Una mañana si nos levantamos bien, estamos de buen temperamento y de buen humor. Pero otra mañana quizás nos levantamos medio rarito y la esposa ve esa expresión y dice, cuidado con este hoy. Sí, ya lo puede detectar. Porque el ser humano es así. El ser humano cambia y no podemos contar con el ser humano. Dios es el mismo. Adán pecó simplemente porque él no se mantuvo lleno del Espíritu Santo. En el momento en que él pecó, en vez de llenarse del Espíritu, se dejó llenar de otra cosa. Y eso es lo que nos dice la palabra. No sed llenos con vino, sino sed llenos del Espíritu. En ese momento, Adán decidió dejarse llenar por otra cosa. Él hizo un brequecito y dijo, voy a agarrar unas vacaciones del Señor y voy a escuchar a la serpiente. Exactamente. Entonces, esto te puede pasar a ti y a mí. La Biblia dice, aquel que esté firme, mire que no caiga. No importa cuán fuerte tú seas, tú puedes también cometer los mismos errores de tus ancestros. Pero eso es si no te mantienes firme. Tú tienes que ser constante entonces en las cosas del Señor. Lo mismo que Dios esperaba de ti antes, lo espera hoy y lo va a esperar mañana. Tú no puedes darte el lujo de cambiar, porque cuando cambias, abres las puertas al enemigo, abres las puertas a Satanás, y él inmediatamente invade y llena ese espacio. El problema es que nosotros creemos las cosas de Dios aquí, lo tenemos aquí, pero no siempre sale por aquí. Somos muy fluctuantes. ¿Qué diferencia habría? Es más, uno de los principales motivos por los cuales nosotros tenemos fracasos en nuestra vida espiritual es porque nosotros lo que hacemos a veces es que basamos nuestras decisiones o nuestra fe en lo que Dios puede hacer en el futuro basado en los límites y los fracasos que hemos tenido en el pasado. Al igual que le sucedió a Adán. Pensamos que porque hemos fracasado en el pasado, porque le hemos sido infieles a Dios en algún sentido en nuestra vida, entonces que sería casi imposible para nosotros ser
totalmente llenos de su espíritu y ser completamente exitosos para Él en el futuro, pero olvidamos lo que está escrito diciendo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todo lo viejo ha pasado, he aquí, todo es hecho nuevo. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es no juzgar nuestro futuro debido al pasado que hayamos tenido. Tenemos que dejar el pasado atrás y seguir hacia adelante. Yo diría que muchos, y quizás no muchos, todos, si no contamos con esto, y si contamos con nuestro pasado nada más, seríamos eliminados delante del Señor. Fíjate, si contáramos solamente con el pasado nuestro. Moisés, antes de ser el caudillo de Dios y el libertador, fue un asesino. Si Dios lo juzgara a él por lo que él era, entonces nunca llegaría a ser lo que Moisés llegó a ser. Rahab, antes de conocer al pueblo de Dios y al Señor, fue prostituta. Pero Rahab llegó a ser parte de la ascendencia del Señor Jesucristo. Los judíos mismos fueron luego llamados hijos de Dios y pueblo de Dios y el pueblo escogido de Dios, y ahora incluso son muy prósperos. Pero los judíos primero fueron esclavos. José el patriarca llegó a ser grande en las cosas de Dios. Llegó incluso a ser el segundo en el reino del faraón. Pero José, antes de incluso ser preso y todas esas cosas, como joven, fue altivo, ingreído. Le decía a sus hermanos: ustedes me van a adorar a mí. Todo lo que Dios te pone en la cabeza, tú no lo tienes que mencionar. Pedro, antes de ser apóstol, fue un traidor. Traicionó al mismo Señor Jesús. Y Pablo, que escribió la mayoría de los libros de la Biblia, fue un terrorista religioso que perseguía al mismísimo pueblo de Dios. Si tú juzgaras a una persona que ama a Dios por su pasado, todos nosotros fuéramos eliminados. No entonces juzgues tu futuro o tu presente basado en lo que ha sucedido en tu pasado. Porque Dios puede transformar todas estas cosas. Pero, segundamente, otro principio es que mi fuerza espiritual depende de mi cooperación con Dios. De mi cooperación con Dios. Algunas personas piensan que simplemente es un asunto de que Dios va a hacer en mi vida. Aunque esto sea cierto, Dios espera que nosotros pongamos esfuerzo de nuestra parte también. La salvación es gratuita, es cierto. Nosotros no somos salvos por lo que nosotros hagamos. Eso es claro. No somos salvos por nuestras buenas obras. Nosotros somos salvos por gracia. Es por lo que Dios ha hecho. Tú no puedes hacer nada suficientemente para ganarte la entrada al cielo. Pero es una cosa tu salvación y es otra tu crecimiento. Tú mantienes tu salvación y creces espiritualmente basado en tu cooperación con el Espíritu Santo. En otras palabras, tú tienes que trabajar con el Espíritu, y tratamos ya ese tema en las semanas pasadas. ¿Se acuerdan que hablamos acerca del hecho de que Jesús nos ha librado del pecado? Y es como haber tenido cadenas puestas con un candado. Y lo que hace el Señor es simplemente que te abre el candado, pero no te quita la cadena. Ese trabajo te lo deja a ti. Porque Dios quiere trabajar con tu libre albedrío. Dios no quiere forzar a nadie a amarlo o a servirle. Eso sería como tú tener una pareja que te ama por interés nada más. Por el dinero que usted tenga. Usted es millonario, hermano. ¿Usted se imagina eso? Sería como las novelas, ¿verdad? Las personas que se casan por dinero. No quiero insultar a nadie aquí, pero no creo que tengamos ese problema aquí. No lo hay. De repente, no ser un hermano, como decía en la iglesia el pastor Marino, ¿verdad?
discúlpeme, pastor, yo soy millonario aquí, allá y en todos lugares. Entonces, ¿sí? Pero aquí no creo que hayamos personas con ese problema, pero ¿qué tal si lo hubiera? ¿Te gustaría eso? Que tu esposa solamente esté contigo por tu linda cara. Bueno, a algunas personas sí les gustaría. Algunos hermanos piensan que sufren de ese problema, ¿verdad? Y el pastor Mario se está sonriendo. ¿Por qué usted se está sonriendo? Miramos su esposa así. Pero señores, qué feo es eso, ¿verdad? De saber que alguien no te ama por quien tú eres, sino por lo que tú puedas darle nada más. Que en realidad no está contigo, no es uno contigo. Porque eso es lo bello de una pareja. Lo bello de una pareja es que se compenetran, ¿sí? Y se entregan mutuamente y se hacen uno. No importa cuál sea la circunstancia que los rodea. No importa cuáles sean los problemas o las cosas que estén pasando. Son uno y se aman a pesar de eso, a pesar de saber las cosas negativas del otro. Yo no sé de ustedes, pero yo usé una estrategia con mi esposa antes de yo casarme con ella. No sé si estoy dando secretos aquí de hombres o yo creo que son de humanos nada más. Pero yo quería cerciorarme de que ella me quisiera, no solamente por mis sino que ella supiera quién yo era antes de decir sí, porque yo había conocido de casos donde personas luego de un corto tiempo se habían divorciado y yo me preguntaba cuáles eran las causas y llegué a la conclusión de que muchas veces nos engañamos el uno al otro para como que impresionar a la persona al comienzo. Todo el mundo quiere hacer eso, ¿verdad? Nadie quiere salir como con mal aliento a una cita o algo por el estilo. Usted quiere impresionar, pero debe impresionar con algo que sea también cierto, válido, exacto, ¿verdad? No, yo lo que hice fue que después de que ya estábamos enamoraditos y ya le había propuesto matrimonio y había aceptado, poco a poco entonces le fui soltando las peores cosas de Anthony. Ahora, para que no luego, sino ahora, que ella supiera ahora, para que ella supiera en qué se iba a meter. Y en un proceso como de 5 semanas, yo le revelé a ella, las peores cosas de mí que yo no quisiera que nadie le tuviera que decir a ella de mí, sino que yo se las iba a decir. Mis más atesorados secretos o que me daría espanto o debilidades o lo que fuera. Y una vez, una cosa a la vez, cada semana. Y ella me fue aceptando y dice, no, eso está bien, no te preocupes, eso es bobería. Y se la iba incrementando. Y ya eso pasó. Ay, no sea tonto. Cuando llegué a la última, dice, espérate, hay que pensar. Ya tú traes un hijo al paquete. Ay, sí. No quiero que sea sorpresa que te lo presente después. Pero sorpresa, mira este muchacho. Cuando ella dijo delante del pastor Marino, ¿ay tú? Ya ella sabía. ¿Sí? Entonces esa es mi esposa. Somos uno, estamos compenetrados, ¿verdad? Ella me ama por quien yo soy, yo la amo por quien ella es, a pesar de cualquier otra cosa. ¿Sabes qué? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros también. El Señor quiere que tú lo ames a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y quiere entonces que tú pongas de tu parte, que tú no vengas a Él simplemente por el interés de lo que Dios te pueda dar, sino también de lo que tú puedas darle a Dios. Y tú tienes que cooperar de vuelta con Dios, hacer tu parte en este proceso. Porque es fácil si Dios te protege y te tiene en sus manos solamente. Dice la Biblia que nadie te puede sacar de las manos de Dios.
Porque Dios es totalmente poderoso. ¿Quién te va a sacar de las manos de Dios? Tu salvación es gratis y Dios te protege y tú estás ahí en sus manos. Pero sabes que aunque Dios te tiene en sus manos y nadie te puede sacar, ni el mismo diablo ni los demonios, por más que traten de espantar, tú estás en las manos de Dios, protegido ahí. Nadie te puede sacar. Dios tiene un cerco alrededor de ti. Pero ¿sabes qué? Tú puedes saltar de ahí. Nadie te puede sacar porque ¿quién se atreve a meterse con el Señor? Pero mira, Dios te da tanto libre albedrío que tú sí puedes saltar y salirte de ahí. Por eso Dios permite que tú cooperes con Él. Dios no forza a nadie a quedarse con Él o a obedecerle. Es voluntario, es como una relación de amor, de enamoramiento. Y aunque para que tú seas la persona que tú debes ser y ser súper fuerte y súper espiritual y tengas el poder de Dios, necesitas también cooperar con Dios. De manera tal que cuando el Espíritu te insta que estás haciendo algo indebido, no te hagas el loco. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el problema, hermano. Que muchas veces estamos a punto de hacer algo malo. El Espíritu nos está hablando y nos preguntamos, pero ¿y por qué el Señor no me dice las cosas? Pero si el Señor te está diciendo. Lo que pasa es que no le hiciste caso. ¿Se acuerdan el chiste del cristiano que Dios le habló 3 veces y no le hizo caso? Estaba lloviendo y le mandó un policía, le tocó la puerta y le dijo, ¿te vas a ahogar? No, yo soy cristiano, todo va a estar bien. A las horas el agua subió a la ventana, le mandó uno el canoa, el mismo advertencia. No, tranquilo, yo soy cristiano, tengo fe, el Señor me va a rescatar. A las cuantas horas estaba encaramado en la chimenea arriba, el agua por allá arriba, un helicóptero, soga. Oye, súbete, te vas a morir. No, tranquilo, soy cristiano, el Señor me va a rescatar. A las cuantas horas despierta en el cielo. Llorando, yo le dije a todo el mundo que tú me ibas a salvar, me ibas a rescatar, yo tenía fe en ti. Me dijo, ¿qué más tú querías? Te mandé un policía a pie, uno en canoa y uno en helicóptero. A veces nosotros queremos que Dios abra una ventana en el cielo y diga, Dios te está hablando constantemente, aún dentro de tu corazón, en tu mente, tu conciencia. A veces hasta en sueños, te manda personas para que te digan las cosas. Y tú dices, no, el Señor a mí no me ha dicho nada. Y cada vez que tú vas a cometer un error o vas a pecar, tú sabes muy bien lo que estás haciendo. Pero tomas la decisión que te place de todas formas. Y en ese momento no te llenaste del Espíritu Santo, sino que te llenaste de otra cosa. Mira, fíjate que la Biblia no dice... Y no estoy dando una clase acerca de el licor aquí o beber. La Biblia no dice, no tomes vino. Dice, oye lo que dice. Y no seas ¿qué? No os llenéis. ¿De qué? De vino. Sino llénate del Espíritu Santo. Pero nosotros muchas veces optamos llenarnos de otras cosas. Optamos llenarnos de pastillitas para resolver nuestros problemas. Llenarnos de licor para resolver nuestros problemas. Llenarnos de entretenimiento para resolver nuestros problemas. Tratar de emborrachar, como dicen por ahí, las penas. A veces, Le pasó a un caballero eso. Un hermano entró a un restaurante y vio un cristiano y estaba en la mesa y estaba borracho. Y le dije, no, pero ¿qué le pasa? Y dice, no, aquí tratando de ahogar las penas. Todo el mundo tiene problemas, hermano. Pobrecito, claro. Ahí está el borracho. No ahogar las penas. Dice, ¿y cómo le va? No, dice, la bendita pena esta sabe nadar. Tus pastillitas no te van a resolver el problema. Te dan efectos secundarios. Pero cuando el Señor hace las cosas, no hay efectos secundarios. Tercer principio, mi fuerza espiritual es inútil entonces sin la presencia del Espíritu Santo. Es inútil.
sin la presencia del Espíritu Santo. O sea, tú puedes hacer todo lo que te da la gana. Si Dios no está en la construcción de esa casa, en vano construye y edifica ella. Sansón, sin pelo no era nadie. Tan pronto tú le cortabas el pelo a él, ¡fua!, se le iba la fuerza. Eso te dice mucho. Lo de Sansón no eran músculos. Nunca dice en la Biblia que Sansón parecía un levantapesas. Él parecía una persona común y corriente. La única diferencia entre Sansón y la mayoría de las otras personas eran los moños que él tenía. Tenía una clase de melena, mucho pelo, era nazareo. Él había hecho un compromiso con Dios desde su niñez con sus padres, que no se iba a tocar el pelo, no se lo iba a cortar, porque espiritualmente Dios puso un pacto de que su fuerza iba a estar conectada a su obediencia de mantener su pelo largo. No era el pelo largo en sí, era la obediencia a mantener su pelo sin cortar, sin tocarse ese pelo. Y tan pronto él desobedeció y se dejó cortar su pelo, por ahí se le fue la fuerza también. Sin pelo era nadie. ¿Sí? Se dice mi suegra que fue la mujer esa. Tu fuerza espiritual es inútil sin la presencia del Espíritu Santo. Amén. Tú no tienes fuerza por ti solo. La fuerza que tú puedas crear por ti solo es muy pequeña. Es como la fuerza de esa pastillita. Es limitada. Tú no eres nadie sin el Espíritu. Mira lo que dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con el Espíritu de Dios. Jesús le dijo a los discípulos en Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera, versículo 1, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Sin el Espíritu Santo, nada somos. No importa cuánto conozcamos de la palabra de Dios, cuánta inteligencia tengamos, cuánto esfuerzo, cuánta estrategia, somos absolutamente nada si estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas solamente. Cuarto principio: mis beneficios serán sobrenaturales cuando yo aplique los principios bíblicos. Mira lo que le pasó a José. Después de que él aprendió en el proceso, en el camino, como les dije, ¿se acuerdan cuando él era jovencito? ¿Qué hacía él? Sus hermanos, Dios le daba sueños y él no solamente se lo revelaba a sus hermanos, sino de que él era medio engreído y altanero y todo lo demás, y él le decía: uno de estos días ustedes se me van a hincar, me van a adorar, Dios me interpreta los sueños a mí, etc. Pero pasó el tiempo y Dios lo fue amoldando a él. Cayó preso por cosas que ni siquiera le había hecho y sucedieron muchas cosas en su vida. Pero llegó el momento en que ya, ahora él estaba listo para poder ejercer el poder que Dios le había dado. Y de repente cambió ese muchacho completamente, y todo lo que él decía y hacía. Le preguntaban ahora: ¿es verdad que tú interpretas sueños? Y él le decía: no, Dios es el que interpreta los sueños. Amén. Amén. Mire, temperamentos transformados. Dios es el que interpreta los sueños. Entonces decía: dímelo y el Señor te lo va a revelar. Mire qué diferencia. Yo soy solamente un vehículo. Dímelo a mí y Dios te lo va a interpretar. Yo no soy nadie.
Dios lo transformó. Ahora él estaba listo. Entonces dime y Dios te interpretará. ¿Y qué cosa más grande la vida? Él tenía una confianza tan grande en el Señor de que cuando él dijera, dime ese sueño, que Dios te lo va a interpretar, que Dios no iba a fallar y que Dios le iba a dar a él la interpretación. Él se atrevía a pronunciar esas palabras, dime y Dios te lo va a interpretar. ¿Tú puedes decir eso? Que alguien venga a ti y te diga su sueño y tú digas, dime y el Señor te lo va a interpretar. Eso es fuerte. Pero él tenía el poder del Espíritu Santo obrando en él y él sabía que Dios iba a interpretar ese sueño. Jesús dijo que los que creyeran en él y fueran llenos del Espíritu Santo, aún cosas más grandes de las que él hizo, ellos harían. Jesús literalmente dijo esas palabras, y cosas más grandes que estas harán. Cuando tú te dejas llevar por el Espíritu Santo. Quinto y último, mi cooperación con el Espíritu de Dios no es un evento, es un estilo de vida. Muchas veces el cristiano desafortunadamente piensa que yo me acuerdo cuando me entregué al Señor, cuando fui a mi retiro, o fui a mi encuentro, cuando yo nací de nuevo, o cuando estuve en una campaña, y te acuerdas cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida, o llegó a tu vida, y esto y aquello pasó extraordinario, y no me puedo olvidar de esa experiencia. Como que si eso es un evento que sucede y se queda así, tu vida espiritual y tu crecimiento, tu dedicación al Señor, tu cooperación con Dios es un evento, pero también es un estilo de vida. Ocurre en una ocasión, pero es el comienzo de un proceso y de un estilo de vida que tú debes vivir. Sed siempre llenos, dice la Biblia, del Espíritu Santo. No es algo que tú haces un día y ya terminaste de hacer, se acabó. Es algo que sigues haciendo constantemente. Es como hacer el bien, dice la palabra. Y no os canséis de hacer el bien, porque en su debido tiempo, ¿qué? No os canséis de hacer el bien. Hermanos, si nosotros obedecemos esta palabra, el Espíritu Santo va a estar en nosotros de manera poderosa constantemente, así como lo estuvo con todos los profetas de Dios. Dios promete eso, y Dios es fiel a su palabra. Dios dice que agitemos el don del Espíritu Santo que está en nosotros. Terminamos con esto. Dice que las mujeres le cuesta la belleza y que no hay mujeres feas sino mal arregladas. Yo oí eso, o sea, no sé si es cierto. Y maridos pobres. No, también he oído por ahí. También podríamos decir igualmente también que no hay obstáculos para los que quieran andar en el Espíritu Santo, sino más bien cristianos indispuestos a pagar el precio por hacerlo. Si tú quieres verdaderamente andar en el Espíritu Santo, Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para hacerlo. Tú tienes el poder dentro de ti. Tú puedes cooperar con el Señor y tener una vida diaria llena del Espíritu Santo. Y lo mismo que Dios hizo para estos grandes hombres, lo puede hacer en ti. Lo único que tienes que hacer es accesarlo a Él. Vamos a ponerlo en pie. Esto no es muy difícil, señores. La gente anda buscando soluciones rápidas, veloces, pastillitas que transformen, que hagan crecer pelo. Pero Dios tiene una solución más práctica para nosotros. Es simple. Obedece. Hay
Hay algo poderoso en la obediencia. Dicen que José, su papá lo amaba más que a los otros porque nació en su vejez. Pero cuando yo estudio la vida de José y la de su papá, yo encuentro otra razón que no es mencionada, sino que tienes que encontrarla. Había una diferencia marcada entre José y sus hermanos. José tenía que denunciarlos a ellos no lo podían denunciar a él. ¿Sabe por qué? Porque aparte de ser engreído y esas cositas que eran un asunto de su carácter, José era obediente. Él amaba a su papá y hacía todo lo que su papá le dijera. Y aún siendo chiquito, por eso el papá lo mandaba a espiar a sus hermanos. Vea ya, chequéamelo a ver qué están haciendo. Y él sabía que ese muchachito iba a hacer exactamente lo que él le dijera. Vea ya, con esos tigres, hermanos tuyos, vagabundos. Y él iba allá. Mi papá me mandó. Dios le mandaba un sueño y él decía, mi papá me mandó y me dijo que tú vas a trabajar para mí. Él le creía a Dios y lo obedecía rápido. Y por ser obediente, aunque lo hizo en el principio así, medio a lo loco, pero era obediente. Y hay algo en el ser obediente. Cuando tú eres obediente, tú estás activando el poder del Espíritu Santo en ti. Eso es lo único que tienes que hacer. Es simple, sé obediente. Sé obediente. En el momento de la prueba es que se decide cuán fuerte tú eres. Si estás en medio de una prueba, lo único que tienes que hacer, recuerda la palabra y haz lo que la palabra te indica. Tu conciencia te está hablando, es el Espíritu Santo, obedécele. Y cuando tú haces eso, vas a desatar algo poderoso a tu alrededor. Va a cambiar tu circunstancia. Aunque duela, haz lo que Dios te dice. Y tu vida será diferente y la de todos los que están a tu alrededor también. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. No es es obedecer a Dios, obedecer su palabra. Tú puedes hablar en lengua todo lo que quieras, pero si tú no obedeces a Dios, tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú estás lleno de otro espíritu. Tú puedes profetizar todo lo que te dé la gana, pero si tú no obedeces a Dios, tú no estás lleno del Espíritu Santo. El Señor tuvo que reprender a la iglesia en Corintios, por eso precisamente. Tenían muchos dones, pero no obediencia. No estaban llenos del Espíritu, porque no estaban dando fruto del Espíritu. Lo que determina si tú estás lleno es tu fruto, y tu fruto es obediencia a Dios. Ama al Señor, obedécele. Y cuando tú haces eso, el resultado se verá, será obvio. Tu vida va a ser transformada y las que están alrededor tuyo van a ser tocados también, porque se va a derramar el poder del Espíritu Santo a ellos. Oremos. Padre, estamos aquí en tu presencia, Señor, y queremos ser tu pueblo, Padre, y no queremos soluciones veloces, rápidas, mágicas. Queremos tu solución verdadera, práctica, real. Ahí en las trincheras, Señor, queremos hacer lo que tú nos mandas hacer, así como José obedeció. Y cuando hagamos eso, Señor, nos sucederá diferente a lo que le sucedió a Sansón, porque él no obedeció en el momento en que lo necesitaba. Adán no obedeció, pero José te obedeció, Padre Santo. Aprendió a ser obediente y lo llenaste constantemente de tu Espíritu. Llénanos, Señor. Llénanos. Hacemos un compromiso en el día de hoy contigo, Señor, de que te hemos de obedecer, aun que nos duela, porque sabemos que eso va a traer deleite, Señor, a tu corazón, y va a bendecir nuestras vidas, y viviremos una vida llena de tu Espíritu, llena de frutos, y tendremos la vida que tú prometes. Gracias, Padre. Queremos esta bendición para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y queremos que a través de nuestra obediencia sea transferida esa bendición a múltiples generaciones.
Perdona nuestros pecados, nuestras desobediencias, Señor. Aceptamos que cada vez que hemos fracasado, no es porque tú no has estado presente, sino porque nosotros no hemos seguido tus pasos. Ahora nos comprometemos a seguirte y a ser llenos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira a alguien y dile: yo voy a estar lleno del Espíritu. Señor,